Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video. Así como leíste en el título, la idea es aprender a identificar los rodamientos o la referencia de estos rodamientos utilizando el calibrador. Esto es especialmente cuando en algunas ocasiones realizamos mantenimiento, hacemos desarme de ciertos equipos y no encontramos la referencia por ningún lado en la cara del rodamiento. Ya he venido haciendo este video para cadenas, para correas, también cómo identificar tornillos. Puedes seguirme y ver en el canal los diferentes videos que tengo, que pueden ser videos que te pueden ayudar en esta labor para realizar mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Normalmente un rodamiento tiene su respectivo código, por ejemplo este es 6303Z. Estos rodamientos o esta designación pues tiene, digamos, dentro de las normas un significado, ¿sí? Déjame saber en los comentarios si te gustaría que enseñara un curso más detallado sobre los rodamientos. En este caso te puedo decir que el 62, el 6 significa los tipos de rodamientos, el 62, estos son rodamientos rígidos de bolas, ¿sí? Los elementos rodantes que tienen aquí adentro son bolas y la última referencia 03 se refiere al diámetro interno. En este caso 0,3 se refiere a 17 milímetros interno, el 0,2 se refiere a 15, el 0,1 se refiere a 12 y el 0,0 a 10. Por ejemplo, este rodamiento los cambié a un motor hace poco. Este es una referencia 6204. El diámetro interno, este 0,4 lo multiplicamos por 5, que me da 20, que es el diámetro interno. Y bueno, pues Z se refieren a rodamientos con jaulas o más bien con tapas en acero o tapas metálicas, ¿vale? Pero para nosotros identificar un rodamiento sin necesidad de, digamos, esta referencia, solamente debemos tomar 3 datos claves y esos datos son el diámetro interno, que por ejemplo para este rodamiento ya dije que era 20 milímetros, diámetro externo, que son 47 milímetros, lo tenemos ahí, y el espesor, cuánto es este tipo de rodamiento, y en este caso es 14 milímetros, ahí lo vemos claramente. Con estos 3 datos, si no sabemos la referencia del rodamiento, debemos identificar al menos el tipo de rodamiento. ¿Cuáles son los tipos de rodamiento? Tenemos rodamientos rígidos de una hilera, tenemos rodamientos rígidos de dos esferas, de 2 hileras, tenemos rodamientos cónicos, tenemos rodamientos cónicos de rodillos, tenemos rodamientos de rodillos, tenemos rodamientos tipo rótula como este, tenemos rodamientos tipo rótula de 1 y de 2 hileras. Mira que este es porque aguanta desalineaciones axiales en el eje. Existen demasiadas referencias de rodamientos para altas temperaturas, tenemos rodamientos plásticos, tenemos rodamientos de baja fricción para ciertas aplicaciones. Acá en Colombia lo conozco como rodamiento, como balinera. Sé que en otros países de acá de Latinoamérica le tienen otros nombres como valeros, rulemanes, no sé. Déjenmelo saber abajito en los comentarios cómo le dicen a estos elementos en sus países y así, digamos, poderlos entender o comprender un poco más con el lenguaje que estamos diciendo. Teniendo estos datos que os acabo de decir, siempre, muchas veces, como te digo, tenemos un rodamiento, no sabemos qué dato es y entonces nos vamos a ir a la computadora. Tenemos 2 formas de hacerlo. Nos vamos a ir a un catálogo SKF. Mira, por ejemplo, este tiene diámetro interno 30, tiene un diámetro exterior de 62 y un espesor de 16 milímetros. Con esos 3 datos, siempre que miramos esos datos, obviamente con nuestra ayuda de nuestro calibrador pie de rey, nos vamos a ir a un catálogo, a una página. Existe una aplicación de SKF donde podemos mirar las referencias, o incluso ahora con la inteligencia artificial, con esos 3 datos le podemos preguntar a la inteligencia artificial y nos saca la referencia del rodamiento. Esto es como la referencia básica para nosotros ir a comprarlo al centro especializado de rodamientos, porque
No vamos a ir a decirle, véndame este tipo de rodamientos. Muchas veces el rodamiento sale destrozado cuando lo cambiamos. Se parten los ejes, se parte el rodamiento, se destruye. No, vamos a pedir ese rodamiento técnicamente como todo un profesional. Y bueno, entonces ya sabemos entonces que con estas tres medidas básicas de diámetro interno, diámetro externo y el espesor, podemos encontrar la referencia de la mayoría de los rodamientos, de cualquier rodamiento. Nos vamos a ir a esta página que se los dejo abajo en la descripción del video. Es una página de SKF, es muy útil, muy práctica. Y aquí básicamente entramos a arrojamientos rígidos de bolas. Esta búsqueda que voy a hacer aplica para los otros tipos de rodamientos, de rodillos, rodamientos tipo rótula, rodamientos de agujas. Acá miramos, tenemos una parte donde dice filtros y vamos a empezar. Yo en mi caso siempre, digamos desde mi experiencia, siempre inicio por el diámetro interno, que es como el diámetro principal, de acuerdo al que nosotros medimos. Mira que era 17. Uno simplemente aquí le dice 17, 17, le da a aplicar y él ya básicamente le va aquí arrojando todos los rodamientos que tienen diámetro interno. Pero entonces vamos a buscar los tres datos. El diámetro externo es yo siempre lo busco aquí entre 46 y 47. Le doy a aplicar y miramos que el ancho, mira que aquí ya automáticamente me lo clasifica. Sabemos que es el de 15, el de 14. Con estos tres datos, entonces yo ya sé que el rodamiento que yo requiero es un 6303. Un 6303, pues desde que el diámetro interno sea 17 milímetros. Y por ejemplo, exactamente este 6303Z, que es el que acabo de ver, aquí ya ingreso al rodamiento como tal y de una vez me dan los datos que yo acabo de ver. Si quiero volver a cambiarle, simplemente le doy aquí en restaurar. Aquí en cada uno de estos datos le doy restaurar y encontramos ahí de una vez. Miramos el otro rodamiento que había dicho que el diámetro interno era 30. Vamos a aplicar, el diámetro exterior nos había dado 62. El diámetro aquí entre 61 y 62. Le damos a aplicar y el ancho habíamos dicho que era 16 milímetros. Rectificamos acá la medida, 16 milímetros. Por lo tanto, con estos tres datos, diámetro interior 30, diámetro exterior 62 y espesor, encontramos que es un rodamiento. Cada uno son diferentes clasificaciones. Uno podría decir que este es un 6206 2RS. Si bien este rodamiento, bueno, aquí tiene, por un lado no tiene tapa, por el otro tiene tapa metálica, podemos decir que es un 6206Z, por ejemplo. El C3 indica la clase de ajuste que tiene el rodamiento y la Z significa que son rodamientos con tapa metálica y de baja fricción. Otra forma también de buscar un rodamiento ahora con la inteligencia artificial, nos vamos a una inteligencia como Gemini y le decimos que requiere la referencia de un rodamiento cuyo diámetro interno es 17, diámetro exterior 47 y espesor 42. Inmediatamente acá va a ver que nos muestra la referencia que es del rodamiento 6303. Incluso nos dice aquí que 6303 es sin tapas, 6303 2RS con sellos de goma en ambos lados y 6303ZZ con tapas metálicas para altas velocidades y ambientes más limpios. Entonces mira cómo tenemos diferentes formas de consultar la referencia de un rodamiento, información muy útil cuando nosotros estamos haciendo alguna labor de mantenimiento y necesitamos saber técnicamente cuál es la referencia de un rodamiento. Esto aplica también para rodamientos de rodillos, para rodamientos de doble hilera de bolas. Si quieres saber más en detalle cualquier información, te invito a suscribirte al canal y estar atento a nuevos videos. Y nos vemos hasta un próximo video.